Son las 9:35 en el Centro Cultural Gabriela Mistral, o también conocido por su abreviatura GAM, ahí a la salida del metro de la Universidad Católica o a la entrada del barrio Las Tarres, como ustedes prefieran. Se está mostrando una exhibición muy interesante del grafitero, se supone que británico, se supone que nacido el 73 o el 74, pero bueno, nadie sabe muy bien quién es. Banksy, que es muy, muy interesante. Para que se hagan una idea nomás de para dónde va esto, les voy a leer una de los mensajes que están ahí en la exposición. ¿Eh? Dice que el arte debe consolar a los perturbados y perturbar a los acomodados. Bueno, yo creo que esto de alguna manera resume bastante bien en todo caso una exposición que es muy amplia, que usa distintas técnicas y que va mostrando parte de la trayectoria de este anónimo grafitero supuestamente británico. Bueno, queremos saludar para conversar sobre lo que esta exposición representa y además cómo dialoga con nuestro presente colectivo al director ejecutivo del GAME, Felipe Mella. Felipe, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con la radio y gracias por esta conversación de lunes por la mañana. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Sí, quería partir preguntándote así como si estuvieras en la tarea de convencer a quienes nos están escuchando de que fueran, ¿ah? De si pudiéramos darle un par de razones para ir, ¿no? ¿Por qué ir? ¿Por qué entrar y recorrer el trabajo grafitero, el trabajo artístico de Banksy? Mira, a nosotros nos interesó mucho, primero que nada, cuando llegó la productora Red Dice a presentarnos este proyecto, pensando siempre como centro cultural, que un espacio cultural como nosotros, como un centro cultural que generalmente define ciertos tipos de arte que generan polémica. Creíamos que era muy interesante que esta muestra estuviese en GAM. Además, con un punto bien importante, desde hace ya casi, no sé, algunos meses, GAM ha estado trabajando junto a distintos actores y distintos espacios culturales del barrio Lastarria Bellas Artes para motivar a la gente a que vuelva al centro de Santiago y que vuelva especialmente al lugar donde estamos emplazados. La muestra que ha llegado a Chile es un tributo de este gran artista que, como tú bien dices, nadie sabe quién es, ni si es hombre o mujer, es una agrupación, es un cantante. Esta muestra contiene obras originales y réplicas, pero la selección de 160 obras que conforman la exhibición permite un poco comprender la evolución de este artista en el tiempo y dar cuenta de su trabajo, que por su carácter temporal, en el caso de los grafitis y murales, muchas veces ya no están disponibles o no se ven. Y Mm. la única forma es apreciar solo los que pueden viajar afuera, al extranjero, especialmente a Inglaterra, a poder ver la obra de este artista. Nosotros quisimos hacerlo, quisimos meternos en la ruta de esta exposición tributo que anda girando por distintas partes. Antes de Chile estuvo en Miami, luego se va a Argentina, Colombia, y creíamos que era interesante que la gente pudiese venir a conocer este trabajo y más aún emplazado hoy día en un centro cultural donde hubo un gran estallido social hace años atrás y de cierta forma el GAM reflejó un poco esa mirada del arte urbano que se vio reflejado en los muros de nuestro centro cultural durante el estallido del 2019. Bueno, no era de extrañar, Felipe, que una exposición de Banksy diera lugar a que otras personas advirtieran las propias contradicciones que la exposición tiene, que a mí me parecen súper interesantes para conversarlas. Por ejemplo, que una exposición de un grafitero en un centro cultural que estaba en cierto momento completamente lleno de grafitis hacia afuera, sea sin embargo puertas adentro, ¿no? O por ejemplo que, siendo la tradición histórica del GAM, que las entradas a las exposiciones sean gratuitas, esta tenga un cobro, ¿no? O respecto al propio Banksy, que tú te debes acordar de ese cuadro donde critica el merchandising anticapitalista, y que bueno, luego cuando uno va saliendo de la exposición se encuentra con un merchandising de Banksy, con jarritos, con chapitas, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué decir sobre estas contradicciones y cómo las analizarías tú también como director del espacio? ¿Mm? Bueno, hace un gran tema, Mm. insisto, creo que es importante que centros culturales, nosotros no somos un museo, eso hay que Ujú, dejarlo ujú. súper claro, nosotros somos un Así es. centro cultural, en el cual dentro de los 20.000 metros cuadrados que conforma el Centro Cultural Gabriel Mistral, uno puede encontrarse con una amplia oferta
de actividades tanto de artes escénicas, de artes visuales, museográficas, como el mapa de la Universidad de Chile, que está también dentro del Centro Mm. Cultural, además de actividades comerciales también que desarrollamos de vez en cuando tenemos momentos pasivos dentro del GAM. Cuando nosotros decidimos, Patricio, abrir esta muestra, no ocupamos ningún espacio actual que tiene el Centro Cultural, sino Mm. que hoy día estamos ocupando un espacio con el cual hemos hecho una alianza estratégica con el Ministerio de Bienes Nacionales para poder generar actividades que de cierta forma cobraran cierta relevancia y atrajeran un público distinto al que viene habitualmente a nuestro centro cultural. Sobre el cobro, montar una exhibición de estas características requiere un trabajo muy importante de curatoría y producción. Se trata además de una muestra que ha circulado, como te decía antes, por distintas partes del mundo y que exige un estándar técnico y de seguridad bien importante, Ujú. así como contar con un equipo preparado que hace posible que se haga esta exposición acá. Desde GAM, nosotros gestionamos una ley de donaciones culturales para el arte de Banksy. Sin embargo, no hubo mucha empresa que estuvo interesada en financiar una exposición como esta. Por lo tanto, se tuvo que cobrar de cierta manera la entrada. Nosotros gestionamos con la empresa, con la productora, para que viéramos la posibilidad de tener accesos más económicos. Lanzamos la semana pasada los días populares, que vamos a tener ahora la entrada solo 6.000 pesos para que la gente pueda acceder los días lunes y jueves en la Mm. tarde. Y eso para nosotros es importante, que la gente pueda venir. Y además, el gran esfuerzo que hemos hecho nosotros hoy día está enfocado en el tema de la accesibilidad. Por lo tanto, como GAM estamos administrando un número importante de tickets liberados que están siendo destinados a escuelas y liceos públicos con el propósito de permitir el acceso a la muestra a los jóvenes de estas comunas más vulnerables. Es importante comprender que los tickets que se venden son los que permiten las distribuciones para traer a estos más de 1.500 alumnos que pensamos traer durante el mes de junio y julio a visitar esta muestra. Mm. Y en relación a lo que tú me comentas con relación a Banksy, mira, para nosotros también quiero volver a lo que te comentaba antes con Sí. relación al tema de que GAM es un espacio que genera debate y reflexión. Por lo tanto, las redes sociales ya están completamente llenas de polémicas con respecto a este tema, de que si es que vale la pena pagar, si es que uno paga por entrar a ver esta exposición, o si realmente la gente, por qué el arte callejero tiene que estar dentro de una carpa, o por qué el arte callejero tiene que estar encerrado. Bueno, todo eso hoy día es bastante, bueno, cuestionable, y por lo tanto nosotros hemos hecho una alianza estratégica con la Universidad de Chile también Ujú. para generar durante el mes de junio espacios de debate con expertos, tanto de la universidad como afuera, de otros espacios de exhibición que también generan polémica, como el Museo del Estallido Social o el Museo Ujú. Cielo Abierto de Valparaíso, para que se generen estos espacios de conversación en torno a estos temas que han generado tanta polémica, que te voy a ser súper sincero, a mí me gusta que pase un poco, me gusta que Sí, a mí me genere parece esto, súper porque interesante, hoy sí. día necesitamos personas mucho más reflexivas y mucho más involucradas en temas que no sean solamente los temas que hoy día ve uno en las redes sociales, que de repente dice la gente tanta tontera que se ve en las redes sociales. Hoy día ojalá se pudiera debatir de temas que realmente interesen, como son los temas relacionados con el arte, los movimientos sociales, los temas políticos y ciudadanos, que hoy día se ven reflejados tanto en el Centro Cultural nuestro como dentro de este espacio de exhibición que es la muestra de tributo al artista británico Banksy. Sí. Felipe, a propósito de eso mismo, es muy interesante el tránsito que han tenido en general los grafiteros, ¿no? Porque además todo grafitero de alguna manera vulnera la ley, ¿no? Y, o sea, incurre en el acto de pintar contra la voluntad una muralla que tiene un dueño, por lo general, ¿no? Ese dueño puede ser el Estado o un privado, pero bueno, eso es lo que hace un grafitero. Acto seguido se expone a la fugacidad de su propia obra, porque basta que cualquier otro venga y raye encima y se acabó el graffiti. Y bueno, y esto de si los grafiteros son vándalos o son artistas, a propósito de lo que tú decías, de que es muy interesante que estas contradicciones emerjan, está súper bueno también, y que también ocurrió a propósito del estallido social, ¿ah? Donde mucha gente se quejaba de cómo los espacios, las murallas habían sido pintadas, y obviamente ahí hay una pregunta sobre el tema, pero también hubo muchas maneras de expresarse muy creativas que se dieron incluso
en el frontis del GAM, ¿no? Que fue muchas veces pintado a propósito del estallido. ¿Qué reflexión te merece esto? Porque además, bueno, no vamos a entrar en la vieja historia del arte, de si el arte es adentro, afuera, pero bueno, es como parte de esa vieja tradición también esta disputa, como en un nuevo capítulo, ¿no? Y esta exposición nos invita a volver a hacer una repasada sobre eso y más aún sobre lo que nos ha pasado en los últimos 3 años como país. Mm. Sí, mira, ahí hay una sensación bien importante porque cuando nosotros recordemos enero del 2019, 2020, previo al encierro de la pandemia, recuerdo cuando fue la gran polémica sobre el muro de GAM, con Mm. respecto a por qué el Centro Cultural autorizó tener esa manifestación de arte urbano, que muchos no lo consideran arte. Para nosotros como Mm. Centro Cultural sí lo consideramos porque de cierta forma reflejaba una situación país que se estaba viviendo en ese momento y creíamos que era necesario que estuviese expresado y cuidado por nosotros durante el tiempo del estallido. Recuerdo la polémica de cuando vino una noche y se pintó todo rojo, que fue una noche de febrero, en el cual nadie hasta el día de hoy, después de varias investigaciones, incluso de la PDI, se ha podido identificar quiénes fueron las personas que hicieron eso, pero a la media hora ya estaba nuevamente toda pintada. Se cuestionó mucho. Nosotros tuvimos durante un gobierno de derecha en ese momento el cuestionamiento por parte de ellos también de por qué nosotros manejamos y dejábamos que la gente se tomara la fachada nuestra. El Mm. mismo arquitecto del GAM, Cristian Fernández, dijo que al momento de construir el edificio, pensando en la fachada hacia la Alameda, siempre pensó que ese espacio iba a ser un reflejo de una vitrina de todos los temas sociales y ojalá que toda la gente se tomara esa fachada. Nosotros hemos sido súper rigurosos en ese sentido también de ver también la posibilidad de que la gente se manifieste, pero también que guarde cierto respeto, porque tampoco queremos estar convocando a, no sé, quememos Santiago, Mm. matemos a tal persona o no sé qué cosa, pero en ese sentido nosotros hemos sido súper rigurosos de las cosas que creemos nosotros que son demasiado violentas, sacarlas, pero el resto que muestran un poco esa insatisfacción que vive la ciudadanía hoy día por los temas políticos, sociales y ciudadanos, de mantenerlos frente a la fachada, tal cual lo hemos hecho hasta hoy día como GAM, como Centro Cultural, de llevar a nuestros escenarios, desde que nació este Centro Cultural, todas estas preocupaciones sociales. Nosotros, si más bien recuerdo, nuestro público nos está escuchando, desde el 2010 que GAM ha tenido en sus escenarios temas relacionados con pueblos originarios, temas relacionados con derechos humanos, temas relacionados con la diversidad sexual, temas relacionados con movimientos políticos que le han dado de cierta forma una identidad posible a nuestro centro cultural que hoy día se diferencia de los otros espacios que existen en la región metropolitana y también, por qué no decirlo, alrededor de todo el país. Por lo tanto, hoy día llevar esta exposición al centro cultural a nosotros de cierta forma nos generó un comienzo dijimos, será bueno traerla, tendremos crítica, y generalmente dijimos, sí, hagámoslo porque es necesario generar este espacio de discusión en torno a estos temas. O sea, a mí me impresionó mucho, y te lo digo de mano al corazón, Pato, Sí. el Día del Patrimonio, el fin de semana del patrimonio, tuvimos Mm. casi 7.000 personas que fueron a ver la exposición. Impresionante. Mm. Aparte de todas las actividades que teníamos dentro del GAM y toda la gente que va habitualmente al GAM, piensa que GAM tiene alrededor de 180.000 visitantes al mes, es uno de los centros culturales más visitados del país, y se nos generaron muchas críticas, y está bien, nos decían, oye, ¿por qué el Centro Cultural Paso de la Moneda tiene una muestra de Paul Klee gratuita? Hay que recordar que el Centro Cultural La Palacio de la Moneda es más destinado a la museografía, obviamente, y al tema de artes visuales. Pero yo no he visto nunca tampoco a la gente que genere cierta discusión en torno al costo del precio que cuesta entrar a un Fantasilandia, que No, pero cuesta, es que eso. Mm. y la gente que hace 1 millón de personas que se mete uno cuando empieza a comprar una entrada para ver Daddy Yankee que cuesta 250.000 pesos en línea. Yo hablé el mismo día de la inauguración con Cayo Sama, que fue uno de los principales exponentes del estallido social, que tuvo un espacio muy Mm. importante dentro del Centro Cultural Gabriela Mistral en el momento del estallido social, y me decía, oye, es una oportunidad única, hay que verlo, si alguien quiere conocer más profundamente el pensamiento de este artista, es obvio que no van a venir obras originales porque obras originales de él están en los muros y muchas de ellas están desaparecidas, pero sí hay muchas
que están hoy día certificadas por la empresa que vela, entre comillas, como por el resguardo de la propiedad de este artista, que es Pest Control, que lo representa, conoce y confirma el contenido de la exposición que está hoy día en Santiago, en el Centro Cultural. Ujú. Estamos conversando con Felipe Mella, director ejecutivo del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, a propósito de la exposición de Banksy, que está abierta de lunes a domingo hasta el próximo 31 de julio para que la vayan a ver. Bueno, Felipe, a propósito de eso mismo que tú decías, ¿no? De que es un tributo, también hubo ahí como un cierto amago de polémica porque el autor no habría tutelado ni autorizado la exposición. Yo también me preguntaba cómo un autor que nadie sabe quién es pudiera autorizar algo, ¿no? Quien firma un contrato donde, en fin. Bueno, expliquemos eso también, ¿ah? Porque creo que es interesante también para efecto de cómo se desarrollan este tipo de iniciativas. Como tú bien dices, Pato, ¿quién da la autorización? O sea, ¿quién es Banksy? Mm, ¿Quién es Banksy? Nadie sabe. O sea, se ha escuchado que pertenece a una banda de rock, dicen, como tú decíamos al comienzo, una mujer, dicen después que es una tribu de artistas urbanos que generan estos grafitis. Eso yo creo que es lo más interesante de esta exposición del arte, cómo hay un juego constante entre lo establecido y lo no establecido. Por ello, mm, el tributo a Banksy es tan importante, ya que el arte debe confortar a los perdidos y locar a los que creen que ya lo encontraron. mm, También me pregunto lo mismo que tú me dices, ¿por qué Banksy pide permiso? Si es que Banksy pide permiso alguna vez para poder pintar un muro o una estación de trenes o algún espacio público, es difícil saber todas esas preguntas. Nosotros, cuando recibimos el proyecto que nos llegó a las manos, dijimos de repente, pucha, este proyecto si estuviese en espacio de riesgo o si estuviese en un lugar como, no sé, el Parque Bicentenario, dijimos, no, el lugar es acá, en el centro de Santiago, donde fue el estallido, donde fue la zona cero, y en relación a estas autorizaciones, les contamos que la exposición no está autorizada, porque como tú dices, Banksy no autoriza, y si uno se mete a la página de Banksy, generalmente él dice, no, esto no lo autoricé yo, esto tampoco lo autoricé yo, pero eso es generar la misma polémica, y esa mm, misma polémica genera que la gente vaya a verla. Ninguna de las exposiciones que se realizan en todo el mundo están autorizadas por él. Sin embargo, como te decía, la empresa jurídica que le lleva los temas legales, que se llama Pest Control, que lo representa, confirma que parte importante de las obras están autorizadas y que algunas de ellas, como ha dicho el curador, que es un mexicano, Guillermo, algunas de ellas son verdaderas. No han preguntado muchas veces, ni nosotros como GAM sabemos cuáles son por el alto valor que tienen estas obras que son claro. verdaderas, pero también es un enganche que tiene hoy día la expo de la gente vaya y pueda darse cuenta presencialmente cuál de las obras que están expuestas hoy día son originales y cuáles son realmente obras que son copias o son tipos de intervenciones que se hicieron acá en muros de la exposición para que la gente pueda verla directamente en la exposición. Sí, finalizo con esto porque nos tenemos que ir, así que yo sé que este tema es para largo, Felipe, pero sí, te voy a pedir ahí capacidad de síntesis. Vivimos un tiempo donde como que tenemos la tendencia a pontificar, especialmente en redes sociales, a exacerbar las miserias del resto y esconder las miserias propias. Y lo que uno le pasa cuando transita por las galerías de la exposición de Banksy es que él te hace saber que el miserable eres tú, o para no decirlo tan fuertemente, que el sujeto lleno de contradicciones eres tú mismo y en cierta medida el espectador es uno de los principales criticados por la exposición, a pesar de que supuestamente critica a otros. ¿Qué decir sobre esto brevemente antes de irnos? Porque me pareció así como experiencia humana una de las más interesantes de haber pasado por ahí, ¿no? Pero con la mano en el corazón, Pato, ¿te gustó la exposición? Mucho, mucho, ¿Mucho? sí. Y no lo diría si no fuera así. Sí. Bueno, Sí. yo, primero que nada, déjame hacer una invitación a la gente, que realmente, como tú dices, hoy día la gente se desahoga mucho por las redes sociales, genera hay un gusto de generar polémica a través de la red social, porque como tú dices, es fácil escribir detrás de un teléfono, tirado en Mm, tu cama, mientras
no sabes cómo generar una polémica de otra forma que no sea así, a través de las redes sociales. Hoy día esta exposición es una exposición que creo que vale la pena que la gente asista. Creo que es importante que la gente logre entender cuál es el mensaje que quiere dar esta exposición con relación al arte urbano, callejero, que hoy día genera tanta polémica en todo el mundo, no solamente acá en Chile, en todo el mundo. Por lo tanto, invitamos a la gente que vaya y conozca, que se haga su idea propia, y hay mucha gente que ha dicho, yo no voy a ir, y nosotros le hemos dado una invitación especial, que son principalmente gente que son críticos de arte, y cuando recorren la exposición se dan cuenta que realmente es un espacio que vale la pena visitarlo y que hoy día está abierto para que la gente pueda asistir de forma bastante segura, porque hoy día el arte es seguro y creo que en GAM así lo hemos demostrado durante este tiempo, y los dejo a todos muy invitados, como fue a Patricio, que fue en el marco de una polémica, pero igual descubrió que es un espacio que vale la pena recorrerlo y visitarlo en el Centro Cultural con una forma bastante accesible para llegar. De todas maneras, sí, yo también me sumo a la invitación, creo que vale absolutamente la pena ir. Hemos conversado con el director ejecutivo del GAM, Felipe Mella. Felipe, muchas gracias como siempre y bueno, nos seguimos encontrando en esto que nos vincula, porque es nuestro interés periodístico por el arte y la cultura y el trabajo que ustedes realizan. Que estés muy bien y que tengas buena semana. ¿Mm? Muchas gracias a usted y gracias por estar siempre preocupado de la cultura. Gracias, Felipe. Bueno, son las 9:56. Nos vamos y ya viene el semáforo con Antonella Esteves. Que estén muy bien y hasta mañana.